Es el Señor, mis amados, un placer verles, un placer poderles tener acá. Un placer a todos aquellos de poder saludarlos, a aquellos que están ahí por las redes sociales. Queremos decirles que somos el Ministerio Palabra Restauración en la comunidad de Katy, Texas, a la dirección 154 Appleway, Katy, Texas 77450. Estamos en el servicio de hoy domingo en la mañana. Por misericordia de Dios nos hemos levantado y hemos venido a hablar la palabra y adorar al Señor. Yo siempre he creído, hermanos, que Dios siempre tiene algo que decirnos. Amén. Y bienaventurado aquellos que tenemos oído para oír lo que Dios quiere decir. Bendito Dios. Así que por favor le pedimos que no se mueva de ahí donde está. Si usted es hermano en Cristo, le pido que no se mueva. Y los hermanos que hemos llegado, hermanos amados, vamos a abrir la Biblia. Aleluya. En el libro, amado hermano, de 1 de Corintios 15. 1 de Corintios capítulo 15 y su versículo 58. Para la gloria del Señor. Estoy realizando una serie, amados hermanos, una serie de las etapas que como cristianos vamos a vivir, porque esto es lo que Dios me ha puesto que realice en este servicio y son enseñanzas de mucha importancia. Aleluya. Y los que somos cristianos conocemos la palabra y sabemos que la palabra es verdad. Las etapas del cristiano. Hay 3 tipos de etapas. Amén. Y estamos estudiando la primera etapa de la vida del cristiano. Y en 1 de Corintios capítulo, amados hermanos, 58 de su capítulo 15, versículo 58, la santa palabra dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Pedro 2:2, acompáñame por favor. Primera de Pedro 2:2, alabado sea el Señor. Primera de Pedro 2:2, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2 y su versículo 2, amado hermano, dice: decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a leerlo una vez más. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Soberano Dios y Padre y buen Dios, gracias por tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo, háblanos y danos una palabra con entendimiento, con sabiduría, que nos ayude a cambiar y ser mejores para ti. En nombre de Jesús, Padre, te lo hemos pedido. Amados hermanos, tomen asiento. Bendito Dios. En los 2 versículos que acabamos de leer, hemos escuchado una palabra muy importante que todo cristiano muchas veces, amado hermano, es invitado por el Espíritu Santo a que la escuche, pero que la escuche bien. Y es la palabra crecer. Diga conmigo, crecer. Uno de los grandes anhelos de Dios, amados hermanos, en nuestra vida es el crecimiento espiritual. Aquí yo encuentro algo muy importante. En Corintios, amado hermano, en el capítulo 15, 58, el apóstol Pablo nos invita a estar firmes. Firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre. El crecimiento espiritual es un crecimiento que no se puede
detener. Por eso cuando en la vida de nosotros sentimos estancamientos, sentimos retrasos, sentimos que honestamente no estamos avanzando, es importante, amado hermano, escudriñar nuestra vida y nuestro caminar. Porque honestamente no crecer en la vida cristiana es estar dando vueltas como Israel en Egipto. Israel en Egipto caminó 40 años, amado hermano, y no creció espiritualmente, a tal manera que se perdieron y no pudieron entrar a la tierra prometida. Una de las grandes, podemos decir, características que como cristiano efectivo usted puede notar en su vida, si usted está bien en la vida cristiana, es analizándose si usted está creciendo. Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, como gente que procesamos la fe, como conocedores de la verdad, nos hagamos una pregunta: ¿estoy creciendo en la vida cristiana? ¿Estoy mejorando? Si tú eres una persona que tiene 5 años en el Evangelio, ¿eres tú mejor que cuando comenzaste? Una pregunta esta mañana: ¿es usted alguien que honestamente está madurando en la vida cristiana? ¿Es usted honestamente mejor que aquel que tenía 2 años en el Evangelio? ¿Es usted alguien que está creciendo en madurez? ¿Es alguien que ha aprendido los fundamentos de la palabra? ¿Es alguien que está conociendo los valores del reino de los cielos? ¿O es alguien que se mueve por la emoción, que se mueve únicamente por lo que dicen, y no es alguien que se mueve por los fundamentos de la palabra de Dios? Preguntémoslo en esta mañana: ¿estamos creciendo? ¿Soy yo mejor que el año pasado? ¿Soy yo mejor que el mes pasado? ¿Soy mejor que en el 2019 para Dios? No para mí, para Dios. ¿He aprendido algo nuevo que me ha fortalecido para crecer un poco más en madurez? Es una pregunta esta mañana. La Biblia dice en Pedro, en el versículo que acabamos de leer, que cuando nosotros anhelamos un crecimiento espiritual, tenemos que desear algo. Y es, amado hermano, la palabra no adulterada. Cuando nosotros deseamos crecer en la vida cristiana, necesitamos que nos hablen la verdad de la palabra, que no nos anden rodeando. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Pues tienen que llegar a ese nivel. No solamente de que se les hable, sino que ustedes tienen que tener sequía, tienen que tener hambre de que les oiga, de que oigan un pastor que honestamente no cambie la palabra, sino que le hable la palabra como está. Esa palabra es la que a usted lo hace crecer. Dice la Biblia en Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, por la que por ella crezcáis para salvación. O sea que cuando nosotros anhelamos la palabra de verdad, la palabra, esa palabra que nos confronta, esa palabra que honestamente señala nuestras áreas agrietadas de nuestro carácter y que nos lleva a nosotros a tomar decisiones porque nos sacó a la luz la palabra, esa es la palabra que necesitamos. Los que queremos crecer, queremos palabra de verdad, hermano. Porque honestamente, los que honestamente están oyendo fábulas y cuentos, esos, hermano amado, van a aprender pero a reírse y no a formar principios y valores de la palabra de Dios. Entonces, estamos en el tiempo de que nosotros como cristianos tenemos que desear como esos niños. Usted va a ver la desesperación de un niño cuando tiene la necesidad de la leche. Usted va a ver que ese niño llora con un lloro, hermano, que hasta la mamá tiene que hacer ese pepe lo más rápido que pueda. Entonces la Biblia nos compara que tenemos que ser como ese niño, hermano amado, que tenemos que tener esa hambre por la palabra no adulterada, hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces sepa que un cristiano que está madurando y que quiere madurar más, busca la palabra no adulterada.
busca que le digan la palabra tal como está escrita. Y eso es una de las cosas primordiales, hermano amado, que en la primera etapa del cristiano cuesta. Porque la primera etapa es el del cristiano, es la etapa del cristiano inmaduro. Cuando uno es inmaduro, amado hermano, honestamente no busque esa palabra. No le gusta esa palabra a uno. Porque uno es niño, ¿verdad? Si usted tiene sus niños, usted va a ver que cuando usted le habla fuerte a sus niños, lo que hace es estirar la trompita. Y así se contrita todo. Entonces, eso es similar lo que pasa cuando el cristiano también es niño. Todos comenzamos la vida cristiana un día. Y estamos estudiando, amado hermano, las 3 etapas de la vida del cristiano para llegar a la madurez. Y la primera etapa es una etapa difícil. Es una etapa difícil. Dios ayude a los pastores, Dios ayude a los ministros, Dios ayude a los líderes, amado hermano, cuando los cristianos son inmaduros. Aleluya. Dios ayude a ese ministerio, Dios ayude a esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, cuando todo su pueblo que está en la iglesia es un pueblo inmaduro. Pablo en muchas ocasiones se encontró con esta situación, mis amados. Pablo dijo: yo queriendo ser, aleluya, alguien que les predicaba otras cosas o cosas espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces ahí usted va a ver que honestamente, hermano amado, Pablo sufrió también, amado hermano, esa etapa de los cristianos inmaduros. Los cristianos inmaduros son aquellos que no entienden todavía, hermanos, la devoción cristiana. Son cristianos que honestamente se conforman con ir a la iglesia. Son cristianos que cargan la Biblia pero no la leen. Son cristianos que oyen los mensajes pero nunca aprenden. Ellos nunca andan nota, ellos nunca hacen las cosas con un conocimiento efectivo de poder crecer. No hay un interés en crecer. Hay interés en ir, pero no en crecer. Entonces, nosotros los cristianos, aleluya, que hemos conocido la verdad del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, anhelamos que todos crezcamos. Todos tenemos que crecer. Diga conmigo: todos tenemos que crecer. Aún en la vida natural, hermanos, usted va a ver que no es normal que una persona se quede niña. Usted va a ver que eso no es normal. Usted nunca ha visto un niño, amado hermano, un niño de 60 años. ¿Verdad que nunca lo ha visto? No es normal. No es normal tampoco que nosotros no crezcamos en la vida cristiana. No es normal para Dios que nosotros, sus hijos, estemos en estancamientos. Pablo confrontó fuerte a la iglesia y en una ocasión les dijo: ustedes debiendo ser ya maestros. Gente que honestamente había perdido el tiempo, hermano amado, en las iglesias. Ustedes debiendo ser ya maestros tienen necesidad que se os vuelva a repetir los rudimentos de la palabra. Está hablando Pablo a un pueblo que honestamente había perseverado en vano. Le estaba hablando a un pueblo que se había esforzado, pero en vano. No había un crecimiento. Esto es lo más vital que un cristiano vigila, y es lo más importante que un cristiano desea en la vida cristiana. Diga conmigo: crecimiento. Yo me acuerdo cuando yo quería entender la Biblia y no la entendía. Yo me acuerdo cuando yo no podía leer la Biblia y necesitaba que alguien me la explicara. Pero tampoco, hermano, me sentía a gusto estando en esa etapa. Y yo quería crecer. Y ese es el anhelo que el Espíritu Santo anhela en todos nosotros, aunque somos ministros del Evangelio. El Espíritu Santo anhela que nosotros anhelemos crecer todo el tiempo. Hermano, Dios es un Dios de misterio, y Dios siempre tendrá algo más que darnos. Por eso una de las cosas que el cristiano debe detestar en su vida es el estancamiento espiritual. La gente que honestamente no estudia la palabra, no se congrega, no mantiene su firmeza en su discipulado, honestamente, hermano amado, no va a poder crecer. Será imposible, hermano amado, que honestamente alguien que no tiene iniciativa, que no tiene compromiso ni deseo de crecer, pueda crecer efectivamente. Usted va a ver, hermano, que aún los árboles, todo árbol que honestamente no fue bien sembrado y no se cuidó, crece
pando. Si usted va a ver cuando alguien va a botar un árbol en la selva, usted va a ver que el árbol que está bien derechito no lo quiere botar. Y si mira 5 árboles en su patio y dice usted quiero botar un árbol de esto, se lo aseguro que usted bota al que está todo pando. Se lo aseguro que usted bota aquel que está todo chueco, que va todo torcido. Nosotros en la vida cristiana no podemos, hermano amado, honestamente caminar con un conocimiento a ciegas. Nosotros tenemos que honestamente saber a qué le estamos tirando. Yo honestamente quiero crecer. Yo quiero honestamente, hermano amado, ser un cristiano maduro. Yo quiero ser un cristiano que pueda sostener las presiones que en el Santo Evangelio se sufren, como Pablo decía. Pablo decía que los padecimientos de Cristo se iban cumpliendo en él. Y todo lo que sufría, lo sufría por la iglesia de Cristo. Tengo que llegar a la madurez cristiana de que un mensaje honestamente, aleluya, me arregle. Tengo que llegar a la madurez cristiana de honestamente, amado hermano, saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Saber quién habla palabra y quién no habla palabra. Y entonces, mucha gente, amado hermano, en esto no piensa. Piensan que esperar a Dios es solamente ir a la iglesia. Así estaba Israel en el desierto, 40 años. 40 años donde Dios esperaba cambios. 40 años donde Dios esperaba en ellos, amado hermano, aleluya, un conocimiento, una fe genuina. Pero siempre estaba la murmuración. Siempre estaba, amado hermano, el desprecio a sus líderes. Y siempre hubo inmadurez. Nunca crecieron. Entonces, yo he estado mencionando varias etapas en las que el cristiano inmaduro vive, amado hermano, y he mencionado varias de ellas. Hemos estado estas 2 clases que hemos tenido, porque esto es como una enseñanza de capacitación. Hemos estado hablando en la primera clase las características de un hijo inmaduro. Y cuando un hijo es inmaduro, amado hermano, no tiene control de su lengua. Eso lo hablamos la clase, la enseñanza anterior. Habla cualquier cosa la persona inmadura. La número 2, hablamos que es amigo del mundo. Todavía es un cristiano que está ligado a las cosas del mundo. Todavía es alguien que le gusta el mundo. Cosas del mundo todavía siguen en su corazón tomando control. Entonces es amigo del mundo. Y estuvimos hablando bastante acerca de este punto. Incluso el tema de la clase pasada, yo hablé acerca de cuáles son las cosas que el mundo le ofrece al cristiano inmaduro. Y el mundo le ofrece 3 cosas al cristiano inmaduro. Le ofrece, aleluya, deseos de la carne. Le ofrece deseos de los ojos y le ofrece vanagloria de la vida. El diablo no es un tonto. El diablo es alguien que tiene sabiduría. Pero la sabiduría de él se le fue a los zapatos. Pero para engañar a un ignorante tiene más que sabiduría. Usted va a ver que vino al maestro en el desierto y le dijo: si tú eres hijo de Dios. Él vino a Jesús para tentarlo o para tirarlo de la fe. Así mismo va a venir Satanás a cualquiera que se llame cristiano. A cualquiera. A cualquiera que ahorita confiesa la fe cristiana como Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Inmediatamente Satanás activa un demonio. Ve a tumbarme ese cristiano. Así mismo va a llegar Satanás a nosotros. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos en Jesús? En Jesús vemos un sometimiento a la palabra, donde Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo. Jesucristo estaba sometido a la palabra de Dios. Pero usted va a ver que las 3 respuestas que le da el diablo fueron la palabra. Porque cuando un cristiano está sometido a Dios, Satanás no va a poder. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Vino a tirarlo. Vino a tirarlo. El cristiano inmaduro a lo mejor hubiera convertido las piedras en pan. Pero el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó y le mostró todos los reinos y le dijo: si postrado me adorades, yo todo esto te lo daré a ti. Y el Señor, sometido a la palabra de Dios, le dijo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Luego le llevó al pináculo del templo y le dijo: escrito está también, échate abajo para que Él mande sus ángeles que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. El Señor le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y la Biblia dice que dejándole por un tiempo se fue de él. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no pudo con Jesús? ¿Por qué Satanás no pudo si Jesús está comenzando su ministerio? No pudo porque Él nos está dando el ejemplo de cómo, como cristianos inmaduros o pequeños hijos de Dios en el camino, tenemos que soportar al enemigo. Es a través del sometimiento a la palabra. Pero imagínate una persona comenzando la vida cristiana y teniendo deseos de la carne. El diablo lo que le pone es una muchacha en el camino. Este lo que quiere es pecar. Y viene el diablo y le pone una. Viene el hermano y acaba de aceptar. Y luego las novias que había dejado el año pasado, las novias que había dejado, hermano amado, hace 10 años, vienen y solo se hizo cristiano y empiezan a aparecerle en el Facebook. Empiezan a aparecerle ahí. Y el hermano contento. Contento, pastor. Viera que se me ha levantado una bendición que todas las... No. Esa es una trampa del diablo. Entonces, la mayoría de gente en la vida cristiana, yo no sé usted, pero cuando yo era un muchacho inmaduro, yo le fallé a Dios. La primera semana yo le fallé a Dios. ¿Por qué? Por la inmadurez. Entonces, esto me da a entender que todo cristiano que no se preocupa por crecer espiritualmente es un cristiano que vive de amigo con el diablo. Duerme con el diablo. Va al trabajo con el diablo. Por eso es que es importante la madurez espiritual, hermano. Pero la madurez espiritual, amado hermano, honestamente, no todos la deseamos. Y dice la palabra deseada, hermano. Deseemos crecer espiritualmente. ¿Sabe que la gente que más preparada y más prudente está en la vida es la gente que tiene experiencia de la vida? Vaya a ver un joven, la experiencia que tiene. La experiencia que el joven tiene solamente es quebrarse los dientes y aprender de los cabezazos. Pero vaya a ver la gente ya mayor. Esa gente no va a creer, pues no va a ver usted la conducta de una persona mayor como la de un joven. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron esa etapa. Ya hoy a ellos están en una vida de experiencia. Porque han madurado. Entonces, las cosas que el mundo le ofrece a un cristiano inmaduro es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y la vida. Juan 2:15-16 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas tres cosas las hemos estudiado. Ahora yo quiero estudiar la siguiente, que es una de las características de un cristiano inmaduro. Hemos estudiado varias. La lengua, la forma de hablar es la primera. Segunda característica, amado hermano, de un cristiano inmaduro es que es amigo del mundo. Ese decirle que tiene que dejar esto y lo otro es un problema. Entonces, la número 3, amado hermano, característica de un cristiano inmaduro es una persona de doble ánimo. Una persona que está en inmadurez espiritual es una persona que es inconstante. Una persona inmadura no la va a ver firme usted, la va a ver inconstante. Una de las características, o como yo conozco a alguien inconstante. Alguien inconstante es alguien que comienza algo y no lo termina. Alguien que comienza algo y lo abandona. Esa gente es gente de doble ánimo. Un cristiano nunca puede comenzar algo y dejarlo a mitad camino. Porque eso, honestamente, no es una afirmación de que es un cristiano firme y constante. Por eso usted va a ver que muchas veces comenzamos, aleluya, muchos y terminamos pocos. Por eso usted va a ver que muchos, honestamente, día con día se van alejando, se van deteriorando, y usted se pregunta, ¿qué está pasando? Hermano, la respuesta en esta mañana es: hay inmadurez. Hay inmadurez, amado hermano, cuando
La gente, amado hermano, deja lo de Dios, no se involucra por lo de Dios. Y lo de Dios, amado hermano, muchas veces lo comenzamos de una manera correcta. Mucha gente animada al principio, pero luego a los meses usted va a ver que se van deteriorando. Y usted se pregunta qué pasa. Tiene mucho que ver la inmadurez. Tiene que ver mucho que ver la inmadurez. Y la gente tiene que salir de estas zonas de confort. Porque si la gente se queda en estos atolladeros, hermano amado, esta gente perecerá. Esta gente no va a poder agradar a Dios. Y nosotros tenemos que honestamente vencer el doble ánimo. Santiago 1, 6 al 8 dice, amado hermano, Santiago 6, me lo pone en la pantalla, hija. Quiero que lo leamos todo. Santiago 1, 6 dice, esto está precioso estudiarlo, pero la gente no quiere venir a escuchar la palabra. Esperamos que el otro día vengan, no importa si son los de casa. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, esa palabra subráyela, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted quiere conocer a una persona inconstante? Es alguien que va a buscar trabajo y honestamente le dieron trabajo. Pero honestamente, amado hermano, al mes está diciendo, ya no voy a trabajar ahí. Y luego a buscar otro trabajo. Luego llega a otro trabajo, amado hermano, y allá dura 3 meses y luego dice, no, ya no me gusta ese trabajo y honestamente lo voy a dejar. Y luego, amado hermano, bendito Dios, consiguen el tercer trabajo y luego otra vez, hermano amado, trabaja ahí 8 meses y de repente dice, no, necesito otro mejor trabajo. Y andan moviéndose de un lugar a otro, que es el sinónimo o el fruto que estamos viendo de mucha gente en las iglesias. Permanecen, amado hermano, en una iglesia un tiempo y dicen, ya no me gusta esta iglesia, me voy. Hermano, todo cristiano que se mueve de una iglesia, a no ser porque Dios lo lleva, a no ser porque Dios lo envía, esa gente es inmadura. Esa gente lo que tiene es doble ánimo. Hay gente que honestamente tiene un síntoma de permanencia o un fruto de permanencia, pero no es una permanencia temporal. Es una permanencia temporal. La permanencia que Dios quiere, amado hermano, es una permanencia continua hasta que Él venga. Por eso usted va a ver que cuando Dios nos hizo nacer en una casa a nosotros, Dios nos hizo nacer en esa casa y ahí, hermano amado, y no tenemos otra casa, otra familia, otro padre, otra madre. Dios nos da sentido de permanencia. Un cristiano maduro aprende a permanecer. Un cristiano maduro lucha por permanecer. Él sabe que estar cambiando y cambiando y cambiando, eso honestamente habla mal de su carácter. La persona de doble ánimo es aquella que honestamente comienza algo en firmeza, en determinación, pero luego más tarde lo abandona. Esa es gente de doble ánimo. La Biblia dice en Santiago que tal persona es arrastrada, como cuando la ola del mar honestamente es arrastrada por los vientos. Es arrastrada. En otras palabras, es una persona que no tiene fundamento, no está enraizada en el conocimiento de Dios. Por eso es importante que nosotros anhelemos crecer. Toda persona que va a crecer espiritualmente está venciendo y va a vencer estas cosas que estoy hablando. Estas cosas, el cristiano que quiere crecer en Dios, en la palabra, en los fundamentos de la palabra y quiere ordenarse en la vida cristiana, es la única persona, hermano, que va honestamente a salir de estas zonas de confort. Pero yo ahorita las hablo y se lo aseguro que hay mucha gente que ahí se encuentra ahorita. El doble ánimo, hermano. El doble ánimo ha sido una grieta en el carácter de todos nosotros en el tiempo antiguo. El doble ánimo. Tenemos que tener un sentido de permanencia, hermano.
Un sentido de permanencia. Por eso Pablo dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque el crecimiento efectivo es cuando estamos firmes. Un árbol, honestamente, cuando está siendo arrancado, aunque esté creciendo, se está marchitando. Su crecimiento no es efectivo. Pero si el árbol honestamente está creciendo en una sola parte, tú vas a ver que aún las raíces se van a agarrar más fuerte. Entonces, evitemos el doble ánimo. Seamos gente continua. Si hacemos algo, terminémoslo. Si comenzamos algo, terminémoslo. Hermano amado, así vamos a ver nosotros si somos de doble ánimo o no lo somos. En mi vida yo tuve que trabajar con el doble ánimo. Dijo un predicador: muchas personas son buenos para comprar libros porque les gusta la literatura y la lectura, y compran libros para enriquecer sus conocimientos. Pero qué lástima, dijo este hombre, que solo leen las primeras partes del libro, lo que es el prólogo y lo que es el encabezado, y luego, dijo, los libros quedan abandonados. Dijo: cuando una persona comienza un libro y lo termina, esa persona venció el doble ánimo. Porque no es fácil comenzar las cosas y terminarlas. No es fácil comenzar las cosas y terminarlas. Es facilito, hermano amado, mostrar iniciativa al principio y mover no, pero lo importante es mantenerse ahí. Como yo hablaba anoche yo le hablaba a la iglesia allá en la central de que el rey Asa recibió la palabra del Espíritu Santo. Le digo: Asa, tú has buscado a Dios, pero hoy la palabra te la traigo para que te mantengas. Cuando nosotros salimos del doble ánimo, nosotros aprendemos a mantenernos. Y cuando nos salimos del doble ánimo, nos caemos de aquello que estamos haciendo. No se ve bien cuando nosotros como cristianos o a cualquier cristiano que me estoy yendo, no termina lo que comienza. Imagínate, los discipulados se comienzan y vas a ver tú que ahí quedamos con uno esperando que venga el otro. Esa es una vergüenza. Ese cristiano inmaduro tiene que crecer. ¿Cómo es posible, hermano amado, que las cosas de Dios se abandonen si somos cristianos de verdad? No, eso lo va a hacer otra gente. Eso lo va a hacer un cristiano que honestamente no esté al nivel suyo, al nivel mío. Pero nosotros somos cristianos inmaduros. Nosotros somos cristianos que honestamente la madurez cristiana es lo más importante, es el tesoro a alcanzar de cada uno de nosotros. ¿Sabe que mi papá fue soldado en Honduras y él peleó la guerra contra El Salvador? Mi papá me dice que cuando un soldado era reclutado, porque él fue reclutado, él no quiso irse a meter al batallón, a él lo agarraron a la fuerza y lo metieron allá adentro. Dice mi papá que muchos planeaban fugarse, pero dice mi papá que cuando se fugaban, dice que honestamente ofendían a la patria. Ofendían a la patria, y por aquella inconstancia ellos honestamente, no deseando crecer, venían y renunciaban. Entonces violaban la patria, y aún el Estado y el ejército tenía orden de que donde se encontraban podían matarlo, porque lo consideraban un traidor a la patria. Gente con espíritu, amado hermano, de abandono, es gente que honestamente está en doble ánimo. ¿Cómo yo venzo el doble ánimo? Yo no tengo un espíritu de abandono, tengo espíritu de permanencia. Lo que comienzo lo termino. Me veo como un cobarde cuando comienzo algo y no lo termino. Me veo como un fracasado, como un débil en la fe. Así debería pensar una persona madura. ¿Cómo es posible? Aunque todos se corran, usted no se puede correr. Usted tiene que comprender que usted no es de los que comienzan y no terminan. Usted tiene que ser como aquel Pablo que dijo: he peleado la buena batalla y he guardado mi fe. Llegar a la meta final. Eso es importante. Vas a ver que muchos, todos en la vida cristiana emprendemos cosas, pero tú vas a ver que a veces solo es bulla.
Y es por la gran inmadurez, hermano. Y por eso es necesario enseñar esto. Porque nosotros lo que queremos es agradar al Señor. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Yo sé que hay gente ahí viéndonos ahorita esta mañana. Y también queremos decirles que hay que salir de la zona del conformismo y de la zona del doble ánimo. Todos hemos sido de doble ánimo, hermano. Todos en el mundo hemos sido personas de doble ánimo. Pero en Cristo Jesús las cosas cambian. Santiago 4:8 también nos dice de esta manera. Santiago 4:8. Santiago, ese es 4:8, hija. Búscame este versículo. Limpiad vuestras manos. Limpiad vuestras manos. Ahí está. Gracias, hija. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vea que las cosas del doble ánimo, el doble ánimo te lleva a no ser gente firme, sino gente inconstante. Es una de las cosas que hay que aprender de doble ánimo. El doble ánimo te lleva a ser gente inconstante. Hoy estás, mañana no estás. Esa es inconstancia. Hoy se cuenta con la gente, mañana no se puede contar porque son fugitivos. No es gente que honestamente permanece. Y con esa gente, hermano amado, Dios no puede contar. En una ocasión Pablo dijo: todos me han abandonado en Asia, pero el único que no me abandonó es el Señor. Él estuvo conmigo, dijo Pablo, y me confortó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Es un Dios que permanece fiel. Entonces, ¿qué es el doble ánimo? El doble ánimo es una impureza. El doble ánimo, cuando una persona lo tiene, es una impureza en su corazón. Es un pecado que esta persona tiene que desarraigar entregándoselo a Dios. Si yo soy una persona que comienzo las cosas y el cansancio, que es un enemigo, las pruebas, que son enemigas y que muchas veces son nuestras amigas, las aflicciones, todo eso llega a botar nuestra firmeza y a volvernos inconstantes. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si nosotros no somos constantes, no vamos a terminar. Pero que si somos constantes, vamos a terminar. Entonces por eso se levanta el desánimo, por eso se levantan las calumnias o los problemas en tu casa, en mi casa, y en todas partes vemos vituperios. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es bloquear nuestra constancia. Él quiere honestamente poner una mancha en nuestro corazón. Inmediatamente cuando una persona cae en doble ánimo, es porque dejó de entrar una impureza en su corazón. Una persona santificada, oigan esto, hermano, uno de los frutos de una persona santa es que siempre va a estar dispuesta para el Señor. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:20 que si alguno de nosotros se limpia de todas estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia. Entonces, la falta de disponibilidad en la gente, la falta de firmeza, la falta de constancia, la falta de permanencia, es un espíritu, hermano amado, de impureza en el corazón del cristiano. Por eso es que estos valores se han perdido. Estos valores honestamente cuesta encontrarlos, y cuando nosotros encontramos una persona de esta, la amamos, la cuidamos. Hermanos, lloramos ante Dios dándole gracias. Señor, gracias por este cristiano maduro. Gracias por esta persona que tú la has llevado, Señor, de una manera efectiva. Y es cuando aquellos honestamente, amado hermano, ponen la mano en el arado y honestamente comienzan bien, pero a mitad camino dejan los bueyes arando ellos solos. Eso es tan terrible. Eso
Eso es lo que nos hacen, es afligirnos y nos hacen llorar. Porque nosotros, que Dios nos ha abierto el conocimiento un poquito, hermanos, sabemos que es un peligro. Tú te puedes imaginar que la Biblia dice que nosotros somos como que ponemos la mano en el arado, o sea, voy y llevo los bueyes y yo voy caminando, amado hermano, ¿me entendés? Imagínate, es como que yo deje el buey, hermano, arando el solo y me voy yo, hermano. No es posible que el buey, hermano amado, quiera arar y nosotros no queramos estar. No es posible, hermano amado, eso. Hermano, yo el doble ánimo tuve que superarlo. Yo tenía doble ánimo. Yo antes, amado hermano, cuando era del mundo, solo llamándole al patrón que no iba a ir a trabajar. Y metía hasta mentiras, hermano. Ay, que ve que la muela. ¿Qué muela, hermano? Mentiroso. Tuve que cambiar, hermano. Tuve que cambiar, rebelde. ¿Entiende? Todo porque la gente honestamente es inconstante. Esto a nadie de nosotros nos va a beneficiar, hermano. Entonces Dios quiere que nosotros seamos gente que permanecemos, hermano. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas. El apóstol Pablo a los Gálatas les invita a estar firmes. Porque ese es el llamado, hermano, cuando encontramos la fe. Dice la palabra de Dios, Pablo, el apóstol. Los Gálatas se habían movido, hermano. Los Gálatas se habían movido del evangelio al judaísmo. Los Gálatas se habían movido de la palabra de verdad del evangelio a la filosofía y a la ley, que ya usted sabe que honestamente eso no a nadie salvó. Diga conmigo, se habían movido. En otras palabras, habían sido arrastrados, pues, hermano. Habían sido movidos por un viento. Vea que el cristiano movido, hermano, será movido por los vientos. Los vientos de malas noticias, los vientos de persecución, los vientos de falsa doctrina. Lo van a mover este cristiano. Pero un cristiano honestamente maduro, hermano, que conoce la palabra de Dios y está sometido en ella, no lo mueve nada, hermano. Porque este cristiano es de verdad un cristiano. Tiene sentido de permanencia y es firme. Cuando los Gálatas se han ido, hermano amado, cambiaron aún al pastor verdadero por unos que no eran verdaderos. Imagínate qué terrible situación. Entonces Pablo le preocupa porque cayeron de la firmeza. Y Pablo les habla y los vuelve a llamar y les dice, por favor, vean lo mal que están haciendo. Y los invita en el capítulo 5 y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Los trae otra vez a la firmeza. Hermano, no hay cosa más preciosa para Dios que vernos a cada uno de nosotros firmes. Firmes, hermano amado, en la fe. Aunque usted sabe que se batalla, sufrimos, lamentamos muchas veces, hermano, pero esta es la recompensa que tendremos un día, de que el Dios eterno los vio firmes todo el tiempo, hermano, amándolo de Él y abrazándolo de Él como cualquier prioridad mejor en la tierra, hermano amado. Dele gloria al Señor, hermano. Esta es la palabra de verdad. Y yo quiero invitarle a usted, hermano, a usted, hermana, que está aquí. Nosotros somos gente que vamos a estar firmes en el Señor. Este es el tipo de gente que honestamente ha logrado madurez, hermano. ¿Cuántas veces aún el vivo diablo no nos habla al oído? Aleluya, esto y lo otro, metiendo calumnia, metiendo separaciones, infiltrando espíritus de indiferencia. Pero ¿qué es lo que pasa contigo y conmigo? No pueden. ¿Por qué? Porque tú estás fundado en Cristo, tú estás fundado en la palabra, has aprendido principios eternos del reino. Y se levante lo que se levante, te quieran contaminar por aquí y por acá, no pueden, porque tú estás fundado en la roca que es Cristo y en el poder de la palabra. Y cuando Dios te mira con ese espíritu firme, el Dios eterno peleará por tu vida. Bendito es el Señor. Porque ciertamente cada uno de nosotros tiene enemigos, hermano. Y una de las cosas que el diablo tratará día y noche de hacerlo es, amado hermano, caer de vuestra firmeza, caer de vuestros fundamentos cristianos. Recuérdese esto: firmeza es un valor eterno, porque Dios es firme. Dios es el primero que no cambia. Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo. ¿Qué está diciendo esto? Que Él es firme. Él es el mismo.
Yo no puedo ver, amado, usted no me puede ver a mí ahora animado y mañana, amado hermano, que no tira la toalla. Eso es doble ánimo, eso no sirve. Hoy no puedo ver yo un cristiano, amado hermano, activado en la obra y mañana un cristiano que más bien me siento amenazado porque ya se me va. No, hermano amado, eso es doble ánimo y eso es lo que hay que vencer. Hay que aprender de quién es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios no tiene sombra de variación. Si Él es un Dios, amado hermano, que ama, Él permanece amando, bendito Dios. Él no se mueve, amado hermano. Si Él es compasivo, Él seguirá siendo compasivo. Mantengámonos, hermano. Mantengámonos, estamos entrando en un tiempo terrible para servir a Dios. Pero los valores son los que prevalecen. Los que han guardado la palabra de mi paciencia, yo a estos libraré de la hora de la prueba. Guardemos los principios. Olvidémonos, hermano amado, de otras. Guardemos principios, porque son los principios los que nos van a hacer madurar. Cada principio que tú conoces, hermano amado, tómalo y hazlo tuyo. Ese es como un fundamento en tu fe cristiana. A veces, sí es cierto, hermano, hay muchas cosas que vienen a molestar nuestra carrera cristiana, pero ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos, recordando que tener doble ánimo o ser inconstante no nos conviene. Entonces, el doble ánimo, amén. Pablo invita, amado hermano, a la iglesia a estar firme. En Hechos capítulo 11, versículo 19, vemos que también había un crecimiento en la iglesia de Antioquía. El apóstol Pablo, en Hechos 19, 11, 19, dice la Biblia, vea que había un crecimiento, habían hermanos nuevos que había que llevarlos a estar firmes, a estar fuera del doble ánimo. El doble ánimo muchas veces al nuevo creyente no le permite congregarse mucho tiempo. El doble ánimo, honestamente, hay que desarraigarlo en esta hora en el nombre de Jesús. Mire lo que Pablo le manda a decir. La iglesia de Jerusalén mandaron a Bernabé a un crecimiento que había. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, fueron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Diga conmigo: gran número se convirtió al Señor. Aquí hay gente que honestamente acaba de comenzar. Y esta es la gran preocupación de la gente en Jerusalén, de los ancianos de Jerusalén, que estos cristianos están inmaduros. Entonces inmediatamente dice la Biblia en 22, dice que cuando vieron el crecimiento, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Los cristianos maduros, hermano, comprenden el peligro que hay en este crecimiento. Este crecimiento se pudo haber perdido. Se pudo haber perdido, pero entonces mandan. Dice la Biblia que enviaron a Bernabé. Enviaron a un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, dice la Biblia. Lo enviaron a Bernabé. Y Bernabé no iba, amado hermano, más que a darles una palabra. Bernabé iba a mostrarles el camino que tenían que seguir estos cristianos. Dice la Biblia que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y aquí va la palabra. Y exhortó a todos los nuevos, a que con propósito de corazón, o sea, libres del doble ánimo, sino que la gente de propósito, hermano amado, es gente emprendedora, es gente continua. La gente de propósito no te pierde un minuto dentro de la iglesia, porque todo lo hacen con propósito. Ellos vienen a la iglesia con propósito. Ellos cargan la Biblia con propósito. Nunca hacen nada como Israel, que solamente caminan vagando en el desierto. No, lo hacen con propósito. Cuando usted hace las cosas con propósito, usted no perderá el tiempo y nunca dirán otro fracasado más, sino que dirán: wow, ese es ejemplo a seguir en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todo usted lo hizo con propósito, de corazón. Cuando hacemos las cosas con propósito de corazón, conocemos algo que se llama pasión.
No hay pasión si las cosas no se hacen con propósito de corazón. No hay esfuerzo cuando las cosas no se hacen con propósito de corazón. Cuando yo hago las cosas con propósito de corazón, las comienzo de mañana. Si tengo que levantarme de mañana, lo hago de mañana. Si esto me va a generar más tiempo del que tengo que velar si es posible de noche por terminar de hacer aquel trabajo. Me esfuerzo más de lo normal cuando hago las cosas con propósito de corazón. Todo en la vida cristiana tiene que hacerse con un propósito de corazón. Es ahí donde nace la pasión. Es ahí donde te puedes esforzar por encima de las pruebas, cuando las cosas las hacemos con propósito de corazón. Entonces Bernabé les dice: por favor, no quiero que vengan únicamente a la iglesia o que hayan venido, hermanos, han aceptado a Cristo, gloria a Dios por eso, pero por favor no quiero que esto vaya a ser únicamente una... Y vio la gracia, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vea que ahí está la palabra permanecer. Una persona que honestamente permanece en cualquier área de su vida. Yo cuando hablo con mi suegra, a mí me impresiona. Imagínense que mi suegra tiene 38 años para 40, trabajando en el mismo lugar. Trabaja para Centerpoint Energy. Una vida para esa compañía. Wow, hermano. Cuando tú encuentras una persona así, mi respeto. Pero hoy los cristianos, hermano, ya ese principio de permanencia, la gente lo ha perdido. La gente no le gusta permanecer, hermano. Una de las cosas que a la gente no le gusta es que cuando estamos bajo presión no le gusta soportar. Y fíjese que honestamente Dios, para arreglarnos a nosotros, nos va a meter en lugares incómodos para tratar con nuestro carácter. Y ahí es donde no estamos dispuestos a permanecer. Cuando ya tratan con nuestro interior. Ahí mejor dicen: me voy, aquí molestan. Mas no sabiendo que Dios me llevó a ese lugar a ser transformado. Yo siempre he comprendido que una iglesia donde esté el evangelio de verdad va a ser un lugar incómodo para todos. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a acomodar nunca. Va a ser un lugar donde Dios va a tratar con la verdad y nos va a llevar a ser mejores cada día. No espere usted, si quiere madurez, sentirse cómodo en su iglesia. Muchas veces Dios lo va a incomodar. Por eso yo me acuerdo el primer día que yo llegué a la iglesia, no me gustó. Me sentí bien incómodo con la palabra. Y el tercer día fue el día que yo le di la vida a mi Señor, pero porque la palabra me quebrantó, me doblegué, me humillé ante la palabra, le di la razón a la palabra. Pero yo, después de que fui cristiano, yo supe que ahí yo iba a ir todos los días a ser arreglado, a oír lo que Dios me tiene que decir, no lo que yo quiero oír. Y vi la iglesia como un lugar donde yo llegué a prepararme. Habían veces que honestamente se tragaba grueso, pero yo sabía que era la zona donde Dios me había enviado. Y esto es lo que muchas veces pasa, no entendemos cómo el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Usted va a ver que el Señor Jesucristo, después de que es bautizado, hermano amado, dice que el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto para que fuera tentado por el diablo. Fue el Espíritu Santo quien toma a Jesús, lo lleva a una zona difícil. Y esto es aquí donde los cristianos inmaduros no quieren. Es aquí, hermano, donde la necesidad de la madurez espiritual. Qué bonito fuera, hermano, que todo pastor en el mundo entero que llega a un miembro a su iglesia no lo pierda. Pero a veces dicen: el pastor pierde las almas o los ministros. No, hermano, la gente no la perdemos nosotros.
La gente se pierde ella sola por no obedecer, hermano. Aún Judas se perdió andando con el maestro, porque Judas quiso ser rebelde. Entonces, el doble ánimo es algo que lo vamos a quitar de nuestra vida. Usted no puede dejar en ridículo el evangelio, en vergüenza. Dios hoy te llama a tu hijo, hoy me llama a su hijo, y mañana Dios está diciendo: rebelde, sos un hijo malcriado. Yo no quiero que Dios diga eso de mí. Al contrario, yo quiero que diga como dijo de Jesús, mi Señor: este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido. Eso es lo que yo anhelo. Entonces, la tercera característica de un cristiano inmaduro es que es de doble ánimo. Recuerde que el doble ánimo lo hace a la gente no permanecer. Cuando usted mira una persona que esa gente permanece, esa gente tiene puro el corazón. Esa gente tiene limpio el corazón. Porque el doble ánimo inmediatamente te hace dejar, abandonar, y te hace caer de la firmeza. Aunque nos sigamos llamando cristianos, caímos del fundamento de la firmeza. Dice aquí, una de las características del creyente inmaduro es que es inestable emocionalmente. Hermano, qué tremendo que a veces nosotros andamos tan lindos, tan alegres, hermano, que nosotros vemos la sanidad en nosotros. Pero de repente, hermano amado, el estado emocional de la persona cambió. Y tú te preguntas: ¿será que anda mal, anda enfermo? Y empiezan las sospechas, hermano, cosas que no benefician a nadie. Por eso es que es importante mantenernos emocionalmente estables, porque si no damos a pensar mal a los demás. Entonces, por favor, sepa que una de las características del cristiano inmaduro es que es inestable emocionalmente. Hoy se ríe, mañana está enojado. Eso es una grieta terrible del carácter del cristiano. El cristiano tiene que mantenerse, hermano, alegre, si es alegre, serio, si es serio. Pues no podemos tener variación emocionalmente. Tenemos que saber controlar nuestras emociones. Dice, una de las características del cristiano inmaduro es que es inestable emocionalmente. En un momento tiene mucho gozo y en otro está desanimado. En un momento promete algo y lo cumple, y en otro momento no lo cumple con lo que promete. Es una persona que tiene muchas altas y bajas en sus emociones y pensamientos. Y como consecuencia siempre está dando vueltas en círculo. No puede identificar la voz de Dios claramente. Por la razón, no puede recibir ninguna palabra de Él. Hermanos amados, les pido en el amor a Cristo, venzamos el doble ánimo. Todo lo que hemos abandonado, volvámoslo a tomar. Terminemos con la tarea. Yo he habido veces donde me he sentado y honestamente escribo el título del tema y digo yo: el poder de la perseverancia. Y de repente cayó una llamada, algo me distrajo y ya honestamente regresé a la mesa y ya cerré el libro y todo. Luego, días más tarde, vuelvo a estudiar la Biblia y todo. Abro mi libro donde hago mis temas y veo que solamente dejé el tema. Y digo: no, yo tengo que terminar este tema. Tengo que terminarlo. Y empiezo a escribir ahí otra vez la perseverancia. ¿Por qué? Porque yo veo en mi vida una debilidad de mi carácter, comenzar algo y no terminarlo. Yo no sé usted, pero yo quiero aprender de mi Señor. Mi Señor nunca dejó nada a media. Mi Señor lo que comenzó, lo terminó, y lo que comenzó, lo va a terminar.
Por eso dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de su venida. Vea que Él es una persona que nos habla de constancia y firmeza. Mis amados hermanos, yo voy a dejar esto aquí, pero estas enseñanzas son vitales para nosotros. Por favor, deje que otro sea un niño espiritual. Sea usted maduro. Y por favor sepa que fuimos llamados a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana. Bendito Dios, nos ponemos de pie. Y si hay gente que quiere venir a aprender la palabra, está invitada. Si hay gente que quiere venir a compartir la palabra de Dios con nosotros y aprender de la palabra de Dios, de los fundamentos del Evangelio del Señor, está invitada aquí a la dirección 154 Applewhite. Queremos decirles, por favor, que el tiempo se acaba y que usted tiene que correr a buscar salvación en Cristo. Hoy en la tarde también tendremos el culto a las 5:30 p.m. de la tarde. Usted está cordialmente invitado. Le esperamos aquí a la dirección 154 Applewhite, código postal 77450. Así que por favor puede también comunicarse al teléfono 832-533-6585. Hemos hablado una vez más sobre el tema características del cristiano inmaduro. Estamos estudiando las 3 etapas del cristiano. Después sigue la adolescencia y después sigue la paternidad. Bendito Dios. Espero en Dios que siga nuestras enseñanzas. No hablamos para ofender, hablamos para que usted se fortalezca y crezca efectivamente en la obra del Señor. Así que, amado Dios, en esta